Hola, buenas. Vamos a ver la función escalado para TIA Portal, concretamente con un S7-1200. En principio vamos a ver qué es la función escalado. Supongamos que disponemos de un sensor que mide un mínimo de 0 y un máximo de 32.000. Sin embargo, nosotros queremos mostrar en pantalla no este valor, sino, por ejemplo, de 0 a 250. Tendríamos que escalar la señal del sensor para que en pantalla me mostrara un valor de 0 a 250, pero que en realidad es equivalente de 0 a, en este caso, 32.000, que sería el rango de medida de este sensor. Esto se puede calcular mediante la ecuación de la recta, de una manera matemática. En Internet se pueden encontrar bastante documentación al respecto para calcular, en este caso, la distancia entre M1 y M2. Pero quizá la complicación la tenemos cuando el mínimo no es 0 o cuando el mínimo del programa tampoco es 0. Para ello, y como decía, un controlador programable puede utilizar de una manera bastante sencilla un programita. En este caso está hecho en FBD. Note que está muy cómodo porque una operación aritmética se concatena con la siguiente sin tener que vincular entre medias una variable. Si el controlador que se dispone no permite hacer esta opción, pues se puede utilizar una aritmética a través de un programa en texto estructurado, como veremos ahora. Aquí sería la fórmula, insisto, que está basada en la ecuación de una recta, y entonces nosotros simplemente lo que hemos hecho ha sido trasladar esta fórmula a lo que sería la operación. ¿Dónde se precisa de una variable en formato real? Porque probablemente van a tener decimales. Máximo del programa, mínimo del programa, esto es lo que yo quiero que me aparezca en el programa o en una pantalla de control. ¿Qué valor va a tener el valor actual del sensor? ¿Cuál es el valor mínimo que va a tener este sensor? El valor máximo que va a tener el sensor y el mínimo, como ya hemos dicho antes. Todo esto al final tendrá una señal de salida también en formato real. Por ejemplo, si tenemos aquí en este ejemplo lo vamos a medir con cuadritos. El mínimo del sensor ya no es 0, ya es 2 cuadritos. Y el máximo ya son 18 cuadritos. Y en el programa yo quiero que me aparezca, por ejemplo, desde 0 hasta 13 cuadritos. Si yo realizo tal cual esta conversión a través de la fórmula, el resultado sería 4. Es decir, que si el sensor tiene una señal de 7, su valor escalado con de 0 a 13 sería 7. Eso lo podemos comprobar. Entonces, máximo del programa 13 cuadritos. Pues llegamos aquí, máximo del programa, botón derecho y en forzar operando, pues le decimos 13 cuadritos. Lo coge. Mínimo del programa 0, que lo tenemos en 0. Mínimo del sensor 2. Mínimo del sensor. Primero se selecciona y después botón derecho, forzar operando. Aceptar, lo coge y el sensor primero se selecciona, después botón derecho, forzar operando. Y este hemos dicho que tiene 7 cuadritos. El resultado, vamos a ver, 7, el máximo sensor, este no está bien, máximo sensor 18 cuadritos. Primero seleccionamos, botón derecho, forzar y ponemos 18 cuadritos. También es importante darle a aceptar, no vale solamente con el enter porque el programa no lo reconoce. Y ahora tenemos 406 aproximadamente. Por lo tanto, hemos escalado de un sensor que mide de 2 a 18, hemos escalado a un programa en pantalla que queríamos que mostrara de 0 a 13. Ponemos otro ejemplo. En este caso, por ejemplo, queremos mostrar de 0 a 130. Claro, aquí no hemos puesto 130 cuadritos, tenemos 13 cuadritos, pero vamos a hacerlo suponiendo que quisiéramos mostrar de 0 a 130. Por lo tanto, el máximo programa, señalo, botón derecho, forzar, sería 130. Lo coge, mínimo programa 0, mínimo sensor 2,5, señalo y botón derecho. 2,5 y máximo sensor 15,5, señalo, botón derecho.
15,5 y el sensor en este caso mide 10,5. Bien, el resultado es 80. El resultado de esta operación aritmética es 80. Es decir, que un sensor que mide de 2,5 a 15,5, si lo quiero escalar de 0 a 130, para un valor actual del sensor de 10,5, en pantalla mostrará 80. Sigamos con otro ejemplo. En este ejemplo concreto, note lo que ocurre, ya ni el 0 del sensor es 2,5, o sea, perdón, es 0, ni el 0 del programa es 0, sino que es 25. Por lo tanto, vamos a hacer este mismo ejemplo. 130 lo dejamos como está, pero el mínimo del programa es 25. Mínimo del programa, 25. Y el que tenemos que hacer ahora, máximo, la señal es 9,25. La señal del sensor, 9,25. ¿Vale? 79,51. Y bueno, aunque hay más ejemplos, aquí se muestran, pero hacemos un último, este por ejemplo. De 30 a 100, el máximo programa 100, máximo programa 100, el mínimo programa 30, mínimo sensor 4, valor actual del sensor 10, y me falta uno que es el máximo sensor 18. Bueno, tenemos una señal de salida de 60. Es decir, resumiendo, para un sensor que mide desde 4 hasta 18, si queremos mostrar en pantalla desde 30 hasta 100, cuando mide 10, el valor sería, en este caso, de 60. Y si ponemos un valor un poco más real, ¿vale? Vámonos al primer ejemplo y ya finalizamos con esta diapositiva. Vamos a suponer que el sensor mide desde 0 a 32.000. El sensor, el máximo programa, vamos a poner, pero mínimo programa ponemos 0, que sería, vamos a decirlo más normal, 0. En el máximo programa le vamos a decir 100%, o bueno, sí, 100%, por no hacerlo igual. 100%, el mínimo sensor le vamos a poner 0, y en máximo sensor, pues 32.000. Bien, para una entrada del sensor, por ejemplo, de 16.000. En este caso, la salida sería 50. Es decir, si yo quiero que de 0 a 32.000 me lo escale desde 0 hasta 100, cuando el sensor mide 16.000, ¿vale? Que sería la mitad de lo que mide el sensor, pues me estaría escalando a 50, que es lo que yo quiero porque tengo de 0 a 100. Bien, finalizado esto, también vamos a ver cómo se hace desde 0. Hay que tener en cuenta también que en este caso TIA Portal dispone de la función escalado. Es una función, no funciona exactamente igual como se ha elaborado aquí con la ecuación de la recta, sin embargo, la podemos buscar en el banco de funciones
Y si buscamos en la ayuda, pues aquí explica claramente cómo funciona la función escalar. Utiliza una fórmula diferente, solamente utiliza el valor de máximo y mínimo de salida y el valor actual en este caso del sensor. Y luego nos daría un valor de salida. Es una función de escalado también. Y bueno, pues sería también perfectamente factible si tenemos en cuenta los valores que utiliza. Nosotros en la función escalada que hemos creado hemos tenido en cuenta las 4 variables, es decir, mínimo programa, mínimo sensor, máximo sensor y el valor actual del mismo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es vamos a crear el programa desde cero. Aquí el programilla sería este, ¿vale? El programa es este, que se ha hecho en texto estructurado, pero lo que hacemos, como decíamos, es empezar un nuevo programa. Para ello, por lo tanto, creamos un nuevo programa y le vamos a llamar, pues, escalado. Agregar dispositivo, como lo vamos a hacer con el simulador, pues escogemos una CPU, hay que escoger una 40 en este caso. La versión me da igual porque vamos a utilizar, como indico, el simulador. Pues escogemos la 40. Aparece el PLC, no le voy a asignar la signal board, como se suele hacer siempre que se incorpora un S7200. Y lo que vamos a hacer en este caso en bloque de programa, agregar un nuevo bloque. Vamos a crear un bloque de función, le voy a llamar escalado. Y vamos a programar en SCL, en texto estructurado. ¿Vale? Note que aquí me permiten estos 3 lenguajes, pero programamos en SCL porque me resulta más cómodo hacer lo que es la fórmula. Bien, una vez que estamos aquí, primero hay que consignar lo que serían las variables que voy a necesitar para crear este bloque, esta función, que son, como decíamos, el mínimo programa, que le vamos a llamar mínimo PRG, de formato real, y a continuación pues el máximo programa, y el resto, mínimo sensor, máximo sensor, sensor, y en out pues habría que poner el señal de salida. Bien, una vez declarado lo que serían entrada y salida, note que signal out también tiene que ser real. A continuación habría que consignar la fórmula, que sería esta. Signal out es igual a máximo programa menos mínimo programa, etc. Y hacerlo siguiendo, por supuesto, las reglas del programa de texto estructurado. Este sería el programa. Signal out es igual, lo he hecho con paréntesis para intentar evitar cualquier tipo de error. Al máximo programa menos el mínimo programa. Se multiplica por el sensor menos el mínimo sensor y se divide por el máximo sensor, que a su vez resta el mínimo sensor, y a todo ello se le suma el mínimo programa. Y todo esto signal out. A continuación en el main, pues lo que hacemos es una llamada a esta FD, esta función. Me va a pedir una base de datos y ya tenemos aquí lo que sería el bloque. El mínimo programa, pues le podemos dar directamente una variable md0. Se podrían crear en variable del PLC, pero lo vamos a hacer más rápido. md4, md8, md12, md16 y como salida pues md20. Vamos a ver si quiere cogerlo. Bien, esto sería, compilamos, señalamos la CPU, compilamos, y esto sería pues las variables que van a vincularse con el escalado. Recuerde que en un programa real pues probablemente el mínimo va a ser una constante, va a ser el número 0, y el máximo va a ser una constante que va a ser el número 100, por ejemplo. Sin embargo, aquí pues tenemos la opción de poder decidirlo en todo momento. Bueno, a continuación
habría que llamar al PLC virtual. Para ello señalamos la CPU, no olvidar este detalle, online, simulación iniciar. Y entonces nos preguntará una serie de cuestiones, le decimos que sí y arrancará el PLC Sim. Esperemos a que lo arranque completamente. Bien, me lanza el error este y es porque el simulador es para el S7200. Ahora se elimina el error, me encuentra el PLC virtual y a cargar. Y lo que hacemos ahora es lo siguiente, en vez de utilizar el simulador para la entrada y salida de variables, como he puesto al principio del vídeo, porque sí, el autómata virtual lo tengo por aquí abajo, pero lo que hacemos directamente es operar sobre el propio programa. Como decía, tengo aquí el PLC, pero lo puedo minimizar y opero sobre el propio programa. Entonces nos ponemos online y directamente ya se le pueden empezar a forzar valores. Lo que decíamos antes, mínimo de programa lo dejamos en 0, el máximo programa, primero señalado, botón derecho, vamos a ponerle por ejemplo 100, el mínimo sensor lo dejamos en 0 y el máximo sensor pues lo ponemos por ejemplo en 32.000 o 29.000 para que no sea lo mismo. 29.000. Y el sensor en este caso pues está midiendo pues del 0 a los 29.000 pues está midiendo por ejemplo 22.500. Está midiendo 22.500. Y en este caso pues el valor de escalado pues sería 77. De 0 a 100, es decir, de un valor de sensor de 0 a 29.000, cuando el sensor mide 22.500, pues tengo un valor de escalado para mi gráfica que probablemente haré de 77,5. Tenga en cuenta, por lo tanto, que lo primero que ha de hacer es conocer el valor real del sensor. Y ya se sustituiría pues, la MD16, en este caso por una entrada analógica, por ejemplo, por la IW64, etc. Y la señal de salida pues, podría ser la QW80, que es la señal que nos aporta en este caso el S7200. Y por otro lado, pues si queremos ver la fórmula online, pues también podríamos verla aquí. Incluso podríamos ver hasta el formato visualización, pues podríamos verlo en el real, en este caso en coma flotante. Y ya veríamos aquí el resultado de la operación. Esta sería la base de datos y el programa, la función y el main. Bueno, espero que con este vídeo pues haya quedado un poco claro lo que es la función escalado, aunque también tengo que recordar, como dije antes, que si lo busco aquí en lo que serían opciones, en las instrucciones, si le digo, por ejemplo, scal, pues aquí tenemos la función escalado que la puedo utilizar perfectamente, la que me oferta en este caso el programa.